Hay una guerra de la que nadie habla, una que no se libra con ejércitos, sino con silencios y miradas a través de los salones de un palacio. Es una guerra silenciosa que ha estado destrozando a la familia más famosa del mundo desde dentro, lejos de las cámaras y las sonrisas forzadas. Todos pensábamos que la batalla principal se libraba al otro lado del océano, pero nos equivocábamos. El regreso de la princesa Eugenia a la primera línea no es una simple anécdota real, es la última bala en el cargador, no es un acto de servicio, es un acto de lealtad desesperada. Una decisión visceral para proteger a su primo, el futuro rey, de una herida que sigue sangrando. Imagina el dolor de tener que elegir un bando en tu propia familia, de tener que poner un muro en tu corazón. Porque Eugenia no ha vuelto para sonreír y cortar cintas. Ha vuelto para dejar claro de qué lado está, y al hacerlo ha destapado la verdadera y oscura razón de la fractura. ¿Qué vio ella a puerta cerrada que la obligó a tomar una decisión tan brutal y definitiva? El regreso de Eugenia de York a la primera línea de la monarquía británica no es solo una noticia, es el desenlace brutal de una guerra silenciosa que se ha librado a puerta cerrada durante años. Y cuando digo guerra, no me refiero a una simple disputa familiar, sino a una fractura profunda, una herida abierta en el corazón de la corona. Olvídate del protocolo, de la tradición, de la línea de sucesión. Esto no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de una decisión puramente visceral, un movimiento nacido de las entrañas, del corazón. Un acto desesperado para apoyar a su primo, el nuevo rey William, y a la reina Catherine, justo en sus horas más bajas y oscuras. Cuando la maquinaria del poder parecía temblar, cuando la enfermedad y el escándalo amenazaban con devorarlo todo, una figura que había permanecido en las sombras decidió dar un paso al frente. Y esa decisión, amigos, lo cambia absolutamente todo, porque su regreso no es una simple reincorporación a los deberes reales, no, es una declaración de intenciones. Es la prueba definitiva de que la lealtad, la de verdad, no se negocia ni se publicita en documentales. Se demuestra en el silencio, en el momento de mayor necesidad. La historia oficial nos contará que está llenando un vacío, ayudando a una monarquía con pocos efectivos, pero la realidad es infinitamente más compleja y dolorosa. Su vuelta al redil es la consecuencia directa de una traición, de una manipulación que la tuvo atrapada durante demasiado tiempo, obligándola a jugar un papel que nunca quiso. Durante años, Eugenia fue el puente, la única conexión entre dos mundos que se odiaban, y ahora ese puente ha sido volado por los aires, y ella misma ha sido quien ha encendido la mecha. Este video no es solo la historia del regreso de una princesa. Es la crónica de cómo una mujer, atrapada entre el amor a dos primos, tuvo que elegir un bando, rompiéndose por dentro para salvar lo que quedaba de su familia. Vamos a adentrarnos en los secretos, las presiones y las conversaciones a puerta cerrada que llevaron a este punto de no retorno. Porque para entender cómo esa princesa, siempre discreta y leal, acabó convirtiéndose en el símbolo de la resistencia silenciosa de los Windsor, hay que empezar por el principio de la guerra. Y ahí, en ese campo de batalla emocional, es donde empieza realmente nuestra historia. Prepárense, porque lo que vamos a desvelar va mucho más allá de los titulares. Esto es personal. Para entender la magnitud de lo que ha hecho Eugenia, primero tenemos que entender el tablero de juego. Y no me refiero a las reglas de la monarquía, sino a un código mucho más antiguo y poderoso, el de la lealtad familiar en un mundo donde nada es del todo real. Hay algo verdaderamente especial, casi sagrado, en la lealtad dentro de la realeza. Va mucho más allá de las coronas, de los títulos y de las ceremonias perfectamente coreografiadas que vemos por televisión. Eso es puro teatro, una fachada construida durante siglos. La verdadera esencia del poder, la verdadera moneda de cambio, se encuentra en los momentos silenciosos, en esos instantes que ninguna cámara puede capturar. Se trata de una mirada de apoyo compartida a través de una sala llena de dignatarios.
Se trata de una llamada telefónica en mitad de la noche cuando el peso del mundo se vuelve insoportable. Se trata de esos lazos inquebrantables que resisten todas las tormentas, todos los escándalos y, sobre todo, el paso del tiempo. Imagínate por un segundo lo que debe ser nacer en esa jaula dorada. Desde el momento en que abres los ojos, cada uno de tus movimientos es analizado, cada palabra es interpretada y cada error puede convertirse en un titular internacional. Vives bajo una presión y un escrutinio que la mayoría de nosotros no podríamos soportar ni por 5 minutos. Tus amigos pueden vender historias sobre ti, el personal del palacio puede filtrar tus secretos. Tu vida entera es un producto de consumo público. ¿En quién puedes confiar de verdad? ¿Quién te va a querer por ser tú y no por el título que llevas delante de tu nombre? La respuesta es siempre la misma: la familia. Son los únicos que entienden de verdad el peso de esa corona invisible que todos llevan. Son los únicos que saben lo que se siente al tener que sonreír cuando por dentro te estás rompiendo. Por eso la lealtad entre ellos no es una opción, es un mecanismo de supervivencia. Es un pacto de sangre, un juramento no escrito que dice: el mundo entero puede estar en nuestra contra, la prensa puede destrozarnos, pero aquí dentro, en este círculo, nos protegemos los unos a los otros. Este es el código que ha mantenido a flote a la monarquía británica durante generaciones. No son las leyes ni el parlamento, es esa red invisible de apoyo mutuo. Y es precisamente por eso que la traición, cuando ocurre, no es solo una ofensa personal, es un terremoto que sacude los cimientos mismos de la institución, porque cuando un miembro de esa familia decide romper ese pacto sagrado, no solo está atacando a una persona, está poniendo en peligro la única cosa que los mantiene a todos unidos, el único refugio que tienen en medio de la tormenta. Y ahora, esa tormenta ha llegado con una furia que nadie había visto antes, amenazando con arrasarlo todo a su paso. Y esa tormenta, amigos míos, ha llegado en el peor momento posible. Para entender por qué el regreso de Eugenia es tan sumamente crucial, tenemos que levantar la vista y mirar el panorama completo. No podemos analizar este movimiento como un hecho aislado. Es una pieza clave en una partida de ajedrez desesperada por la supervivencia. En los últimos meses, la monarquía británica ha sido golpeada por una tormenta perfecta, una crisis que no se veía desde los tiempos de la abdicación o la muerte de Diana. Primero, el diagnóstico de cáncer del rey Carlos, el pilar sobre el que se sostenía la transición tras la muerte de Isabel II. Justo cuando la institución necesitaba proyectar una imagen de estabilidad y fortaleza, su cabeza se veía obligada a retirarse temporalmente de la vida pública. El golpe fue brutal. Y cuando aún estaban intentando asimilarlo, llegó la segunda bomba, la cirugía y posterior diagnóstico de la princesa de Gales, Catherine. De repente, los dos pilares del futuro de la corona, las dos figuras más populares y trabajadoras, estaban fuera de combate. El castillo de naipes se venía abajo. La maquinaria de la corona, ese sistema implacable diseñado para funcionar sin descanso, se quedó de repente sin sus engranajes principales. ¿Quién iba a llevar el peso de la agenda? ¿Quién iba a representar a la institución en los cientos de actos, visitas y recepciones que son el pan de cada día de la realeza? La respuesta era desoladora. Casi nadie. La reina Camilla, a sus 70 y tantos años, se vio desbordada. El príncipe William, atrapado entre la preocupación por su padre y el cuidado de su esposa y sus hijos, no podía multiplicarse, y el resto de los trabajadores reales. Bueno, son pocos y la mayoría ya de edad avanzada. La firma, como se conoce popularmente a la familia real trabajadora, se enfrentaba a una crisis de personal sin precedentes. La gente en la calle empezaba a preguntarse si la monarquía seguía siendo viable con tan pocos miembros activos. La situación era crítica. Y aquí es donde la ausencia de Harry y Meghan se convirtió en una herida sangrante.
En este momento de máxima debilidad, la decisión de la pareja de abandonar sus deberes reales no parecía un acto de liberación personal, sino una deserción en plena batalla. Justo cuando más se les necesitaba, no estaban. Y es en este contexto de vacío, de crisis y de vulnerabilidad, donde el gesto de Eugenia adquiere una dimensión heroica. Durante años, ella había mantenido un perfil deliberadamente bajo. Se había casado, había tenido a sus hijos y había vivido su vida al margen del circo mediático, cumpliendo con sus deberes de forma discreta, sin buscar el protagonismo. Podría haberse quedado perfectamente en esa cómoda segunda fila. Nadie le habría reprochado nada, pero no lo hizo. Vio el barco hundiéndose y en lugar de buscar un salvavidas para ella sola, decidió saltar al puente de mando y empezar a achicar agua. Y lo más importante de todo, dio un paso al frente no porque se lo ordenaran, no porque estuviera en su descripción del puesto, lo hizo porque quiso. Porque entendió que la lealtad no es una palabra bonita, sino una acción que se demuestra cuando las cosas se ponen feas de verdad. Pero aquí es donde la historia da un giro oscuro y se pone realmente interesante, porque la decisión de Eugenia de volver no fue solo una reacción a la crisis de salud de la familia. Esa fue simplemente la gota que colmó el vaso. La verdadera historia, el verdadero salseo, la razón de fondo de todo este drama es el porqué de su distanciamiento previo. ¿Por qué una princesa que siempre había estado tan unida a su primo Harry de repente necesitaba volver para demostrar su lealtad al otro bando? La respuesta es una bomba. Según fuentes muy cercanas a la princesa, en una confesión brutal a su círculo más íntimo, Eugenia ha revelado la verdad. Y es que se ha sentido profunda y sistemáticamente manipulada por Meghan Markle durante demasiado tiempo. Sí, lo has oído bien. Manipulada no es una palabra que se use a la ligera en estos círculos. Es una acusación gravísima que lo cambia todo. Sé lo que estaréis pensando. Otra vez Meghan, no estamos cansados de echarle siempre la culpa a ella, y es una pregunta legítima. Pero esperad, porque esto va mucho más allá del simple chisme o de la narrativa de tabloides. Esto no viene de una fuente anónima del palacio, ni de un experto real buscando su minuto de gloria. Viene supuestamente de la propia Eugenia, de una mujer que abrió las puertas de su casa y de su corazón a Meghan. Una mujer que fue su aliada, su confidente, su única amiga dentro de la familia real. Y cuando alguien así, alguien que ha estado en la primera línea de fuego, que ha visto lo que nadie más ha visto, utiliza una palabra como manipulación, tenemos que prestar atención. Porque no está hablando de un simple desacuerdo o de una pelea familiar. Está describiendo un patrón de comportamiento, una estrategia calculada para aislarla, para usar su lealtad como un arma y para ponerla en una posición imposible. Esta revelación es la pieza que faltaba en el rompecabezas. Es la que explica por qué la fractura entre los hermanos parece irreparable. La que explica el silencio glacial de William y la tristeza infinita que rodea a toda esta historia. Durante años hemos visto la narrativa pública de los Sussex, su dolor, su lucha, su verdad. Y en esa narrativa, Eugenia siempre aparecía como la única aliada comprensiva, la prueba viviente de que no toda la familia les había dado la espalda. Su presencia en Montecito, sus fotos juntas, todo se usaba para reforzar esa imagen. Pero, ¿y si todo era una construcción? ¿Y si detrás de esas sonrisas había una presión insoportable? ¿Y si la lealtad de Eugenia a Harry, una lealtad pura y nacida en la infancia, fue secuestrada y utilizada para un propósito mucho más oscuro? Esta confesión no solo exonera a Eugenia de cualquier ambigüedad, sino que también arroja una sombra muy oscura sobre la narrativa que hemos estado escuchando durante años, y nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Qué significa realmente sentirse manipulada por alguien como Meghan Markle? Vamos a desgranar esto, porque es crucial. ¿Qué significa realmente sentirse manipulada? No estamos hablando de una orden directa, ni de una amenaza a punta de pistola.
La manipulación emocional es mucho más sutil, mucho más venenosa. Es una sombra que se desliza poco a poco en tus relaciones, una tela de araña invisible que te va envolviendo hasta que ya no sabes dónde terminas tú y dónde empiezan los deseos de la otra persona. Para Eugenia, según las fuentes, significó algo muy concreto y doloroso. Sentir que su lealtad incondicional a su primo Harry estaba siendo utilizada como un arma contra el resto de su propia familia. Cada gesto de cariño, cada visita, cada mensaje de apoyo que ella le daba a Harry de corazón, era presuntamente reinterpretado, empaquetado y presentado al mundo por Meghan como una victoria en su guerra personal contra la monarquía. Imagina la situación. ¿Quieres a tu primo? ¿Has crecido con él? ¿Es tu cómplice, tu amigo? Le ves sufrir y, naturalmente, quieres estar ahí para él. Pero su pareja empieza a convertir cada uno de tus actos de apoyo en una declaración política. Si vas a visitarles a su nueva casa, no es una simple visita familiar. No, se convierte en una foto para Instagram. En un titular que dice «La princesa Eugenia apoya a los Sussex en su exilio». Si defiendes a Harry en una conversación privada, esa conversación se filtra convenientemente para demostrar que incluso dentro de la familia real hay gente que les apoya. Poco a poco, Eugenia dejó de ser una prima que quería a su primo. Se convirtió en una pieza en un tablero de ajedrez que no era el suyo. Era un peón valiosísimo, en una estrategia mediática muy calculada. Era la coartada perfecta, la aliada silenciosa, cuya mera presencia legitimaba una narrativa de victimismo de la que, en el fondo de su corazón, ella no se sentía parte. Porque Eugenia, a diferencia de Meghan, había vivido toda su vida dentro de la maquinaria, conocía las reglas, las presiones y, sí, también las injusticias. Pero también conocía el otro lado, el deber, el sacrificio y el profundo amor y respeto que William y Catherine sentían por la institución y por la reina Isabel. Y la narrativa que venía de California, esa historia de una institución inherentemente racista y cruel, simplemente no cuadraba con la familia que ella conocía y amaba. Se sintió atrapada en una disonancia cognitiva brutal. Por un lado, quería apoyar a Harry. Por otro, sentía que al hacerlo estaba traicionando a todos los demás. La manipulación consistió en hacerle creer que no podía tener las dos cosas, que tenía que elegir. O estás con nosotros, o estás contra nosotros. Esa presión, esa constante prueba de lealtad, la fue desgastando por dentro, convirtiendo lo que era una relación de amor fraterno en una fuente de ansiedad y de culpa. Se sentía invadida, utilizada, y esa sensación, esa lenta y dolorosa toma de conciencia, fue el principio del fin. Para entender de verdad la profundidad de esta herida, tenemos que retroceder un momento. Hay que pulsar el botón de pausa en el drama actual y viajar atrás en el tiempo, a los pasillos de palacio en los años 90. Porque la relación entre el príncipe Harry y la princesa Eugenia nunca fue una simple relación de primos, era mucho, mucho más que eso. No eran como William y Harry, el heredero y el repuesto, con todo el peso y la rivalidad que eso conllevaba. Ni como Eugenia y su hermana Beatriz, las hijas del polémico príncipe Andrés. No, Harry y Eugenia eran sencillamente dos niños que crecieron juntos, dos almas gemelas navegando las aguas turbulentas de esa jaula dorada que es ser un Windsor. Fueron compañeros de juegos, cómplices en travesuras infantiles y a medida que crecían se convirtieron en los mejores confidentes el uno del otro. Compartían un vínculo único forjado en la experiencia compartida de ser los secundarios en la gran obra de teatro de la monarquía. Ninguno de los dos estaba destinado a reinar. Ambos vivían a la sombra de figuras más importantes, William por un lado y la propia institución por otro, y esa posición les dio una libertad y una perspectiva que el heredero nunca tuvo. Podían ser un poco más rebeldes, un poco más normales. Se entendían sin necesidad de palabras. Eran famosos sus viajes de esquí a Verbier, sus noches de fiesta en los clubes más exclusivos de Londres.
siempre juntos, siempre cubriéndose las espaldas. Eugenia no veía a Harry como Su Alteza Real el Príncipe Harry. Para ella, él era simplemente H, su primo gamberro, el que la hacía reír hasta llorar, el que entendía su lucha con el escrutinio público por su físico o por los escándalos de sus padres. Y para Harry, Eugenia era su ancla. Tras la muerte de su madre Diana, Harry se convirtió en un joven perdido y enfadado, una niña rota en versión masculina. Y mientras el mundo y su propia familia no sabían muy bien cómo lidiar con su dolor, Eugenia estaba ahí. Sin juicios, sin protocolos, simplemente estaba. Fuentes cercanas a la familia afirman que Eugenia era, quizás, la única persona de toda la familia real con la que Harry sentía que podía ser él mismo al 100%. Con ella no tenía que fingir, no tenía que ser el príncipe encantador. Podía ser vulnerable, podía derrumbarse, podía confesar sus miedos más profundos. Ella era su puerto seguro en medio de la tormenta. Y es precisamente esa conexión, ese cariño puro y genuino forjado durante décadas, lo que hizo que la llegada de Meghan y la posterior fractura fueran infinitamente más dolorosas, porque no se rompió una simple relación familiar. Se rompió un vínculo sagrado, un refugio que, una vez destruido, nunca podría volver a reconstruirse. Y ese dolor, esa pérdida, es la clave para entender la decisión final de Eugenia. Ese puerto seguro, ese refugio de confianza mutua, funcionaba perfectamente, hasta que dejó de hacerlo, porque entonces llegó Meghan. Y la llegada de Meghan Markle a la familia real no fue simplemente la llegada de una nueva persona. Fue un terremoto, un cambio de paradigma que alteró todas las dinámicas, todas las alianzas y todos los equilibrios de poder. Y en el epicentro de esa sacudida estaba, sin saberlo, la princesa Eugenia. Al principio la cosa no podía ir mejor. Eugenia, que solo quería ver feliz a su primo, acogió a Meghan con los brazos abiertos. De hecho, ellas ya se conocían de antes. Harry y Eugenia solían tener citas dobles con sus respectivas parejas, Jack Brooksbank y Meghan. Había una conexión natural, una amistad que parecía genuina. Eugenia vio en Meghan un soplo de aire fresco, una mujer fuerte e independiente que, pensó ella, podría ayudar a Harry a sanar sus heridas y a encontrar su lugar en el mundo. Le abrió las puertas de su círculo de amigos, le dio consejos sobre cómo navegar las traicioneras aguas de la corte. Fue su principal aliada desde el minuto 1. Por fuera, todo parecía perfecto. Las dos parejas parecían inseparables, pero por dentro algo empezó a cambiar muy sutilmente. Poco a poco, Eugenia empezó a sentir una presión extraña, casi imperceptible al principio. Era como si su amistad con Meghan viniera con letra pequeña, con unas cláusulas de lealtad no escritas. Ya no se trataba solo de apoyar a Harry, ahora se trataba de apoyar su causa. Cada vez que había un roce con el palacio, cada vez que un titular negativo salía en la prensa, Eugenia sentía que se esperaba de ella que tomara partido de forma incondicional. La cosa es que el ambiente se fue enrareciendo. Las conversaciones dejaron de ser sobre cosas normales y empezaron a girar en torno a agravios, a supuestas conspiraciones de la prensa y a la frialdad de la institución. Y aquí es donde el conflicto de lealtades de Eugenia se hizo insoportable. Se encontró en medio de una guerra de narrativas. Por un lado, oía la versión de Harry y Meghan, una historia de sufrimiento y abandono. Por otro, veía la realidad de William y Catherine, que intentaban mantener la calma y seguir con su trabajo en medio de la tormenta, y ambas versiones no podían ser ciertas al mismo tiempo. La presión culminó en una especie de ultimátum silencioso, en una doctrina que se respiraba en el aire cada vez que estaba con los Sussex, o estabas con ellos al 100%, aceptando su verdad como la única verdad, o estabas contra ellos. No había término medio. No había espacio para los matices, ni para el quiero a mi primo, pero no estoy de acuerdo con todo lo que hace. Esa zona gris,
Ese lugar donde la mayoría de las relaciones familiares existen, simplemente desapareció. Y Eugenia, que toda su vida había intentado evitar los conflictos, se vio forzada a caminar por un campo de minas donde cada paso en falso podía hacer estallar por los aires la relación con una de las dos personas que más quería en el mundo. Y en medio de ese campo de minas, Eugenia asumió sin quererlo el papel más peligroso de todos. Se convirtió en el único puente que conectaba a los Sussex con el resto de la familia real. Mientras las líneas telefónicas entre California y Londres echaban humo por la tensión o, directamente, se quedaban en silencio glacial, la única comunicación fluida pasaba a través de ella. Se convirtió en la mensajera no oficial, en la pacificadora, en la única persona en la que ambas partes sentían que podían confiar, aunque fuera mínimamente. Era una posición increíblemente precaria. Si hablaba con William, corría el riesgo de que Meghan la acusara de ser una espía del palacio. Si mostraba afecto público por Harry, la prensa británica y los sectores más conservadores la señalaban por apoyar a los traidores. Estaba completamente sola, atrapada en una tierra de nadie diplomática, intentando desesperadamente mantener unido lo poco que quedaba de su familia. Y este papel de puente humano fue, según las fuentes, explotado hasta la saciedad. Cada gesto de Eugenia, por muy personal que fuera, se convertía en una herramienta de relaciones públicas. ¿Recordáis la famosa visita de Eugenia a Harry y Meghan en Montecito? Aquella imagen de los tres juntos en un partido de la Super Bowl no fue una simple foto casual. Fue un movimiento estratégico, una imagen cuidadosamente seleccionada para ser distribuida a los medios. El mensaje era claro. Veis, no estamos solos. La familia real no nos ha abandonado del todo. Eugenia está de nuestro lado, y ella, por amor a su primo, aceptó jugar ese papel. Pero la procesión iba por dentro. Cada una de esas apariciones públicas, cada uno de esos gestos, era analizado con lupa y, según ella le confesó a sus amigos, a menudo se sentía orquestado para proyectar una imagen de apoyo familiar que no se correspondía en absoluto con la realidad de las crecientes tensiones que ella vivía a puerta cerrada. Era puro teatro, y ella era la actriz principal involuntaria. Estaba ayudando a construir una fachada de unidad que ella sabía que era falsa. Mientras Meghan hablaba en entrevistas sobre la falta de apoyo de la familia, la sola presencia de Eugenia a su lado contradecía esa narrativa, pero al mismo tiempo la validaba. Era una paradoja viviente. Se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, intentando mantener el equilibrio entre su amor por Harry y su lealtad a la corona, representada por su abuela, la reina Isabel. La presión era inmensa, porque ser ese puente significaba absorber la ira y la frustración de ambos bandos. Significaba escuchar las quejas de unos y las recriminaciones de los otros y tratar de encontrar un terreno común que, con cada nueva entrevista explosiva, con cada nuevo libro, se hacía más y más pequeño hasta que finalmente desapareció por completo. Y fue entonces cuando Eugenia se dio cuenta de que el puente no estaba hecho para unir, sino para ser transitado en una sola dirección. Esa cuerda floja sobre la que caminaba Eugenia no podía sostenerla para siempre. Tarde o temprano se iba a romper, y se rompió. La cosa es que siempre hay un momento de claridad. Un instante en el que la niebla de la confusión se disipa y ves las cosas tal y como son. Un punto de inflexión, un punto de no retorno. Para muchos de nosotros, viendo el drama desde fuera, ese momento fue la explosiva entrevista con Oprah Winfrey. Aquella noche, el mundo entero vio a Harry y Meghan lanzar acusaciones gravísimas contra la familia real, hablando de racismo, de crueldad y de abandono. Fue una declaración de guerra nuclear. Para otros, el punto de no retorno fue el documental de Netflix, una producción de millones de dólares donde la pareja contaba su verdad con todo lujo de detalles. O quizás fue el libro de Harry, Spare, donde aireó las conversaciones más íntimas y dolorosas de su familia. Cada uno de esos eventos fue un clavo más en el ataúd de la relación familiar.
Pero para Eugenia, el punto de inflexión no fue un único evento público, fue algo mucho más íntimo y doloroso. Fue la acumulación de cientos de pequeños momentos, de conversaciones privadas, de llamadas telefónicas y de mensajes de texto. Fue un goteo constante, una lenta erosión de su lealtad que finalmente hizo que todo se derrumbara. Imagina lo que era para ella. Por un lado, escuchaba a Harry y Meghan quejarse de su terrible sufrimiento en una mansión de California, hablando de cómo la familia les había dado la espalda. Y por otro, colgaba el teléfono y veía la realidad con sus propios ojos. Veía a su abuela, la reina Isabel, una mujer de más de 90 años, soportando esos ataques públicos con una dignidad estoica mientras su marido, el duque de Edimburgo, agonizaba en el hospital. Veía a su primo William, el futuro rey, con el rostro desencajado por el dolor, intentando proteger a su esposa de acusaciones que él sabía que eran falsas. Fue en esos momentos privados donde Eugenia se dio cuenta de la terrible verdad. La narrativa de victimismo que venía de los Sussex chocaba frontalmente con el dolor real. A que ron complinos la comodé y dada que mar cuanto com, a que romedada o de rede complino, a que ron complino plino ceseres, a que romedada com. Tangible y silencioso que ella veía en su familia en Londres. Se dio cuenta de que mientras unos monetizaban su sufrimiento, los otros lo soportaban en silencio, por deber, por respeto a la corona. Y esa disonancia se hizo insostenible. El momento exacto, el instante en que el velo se cayó, probablemente nunca lo sabremos. Quizás fue una conversación en la que se dio cuenta de que estaban exagerando una situación para que encajara en su narrativa. O quizás fue ver el rostro de su abuela tras una nueva oleada de titulares. No importa. Lo que importa es que hubo un momento en que Eugenia miró a un lado y miró al otro, y se dio cuenta de que el puente que ella intentaba sostener no unía dos orillas, sino que conectaba un mundo real de dolor silencioso con un espectáculo mediático muy bien orquestado. Y en ese preciso instante supo que ya no podía seguir siendo cómplice de ese espectáculo. Y en esa toma de conciencia, en ese doloroso despertar, ocurrió algo paradójico y profundamente humano. Mientras un lado de su corazón, el que le pertenecía a Harry, se rompía en 1000 pedazos. El otro lado, el que siempre había estado conectado con William y Catherine, empezó a fortalecerse. Fue como si, al derrumbarse el puente que la unía a California, redescubriera los cimientos sólidos y fiables que siempre habían estado ahí, en Londres. Su vínculo con los futuros reyes, que siempre había sido real y presente, pero mucho más discreto y menos publicitado, se convirtió de repente en su ancla, en su norte. La relación con ellos nunca había necesitado de grandes gestos ni de confirmaciones públicas. No era una relación para las cámaras. Era un vínculo tejido a lo largo de décadas de experiencias compartidas, de una normalidad que solo ellos entendían. Piénsalo, su lealtad a William y Catherine no se basaba en el drama ni en la exposición pública. Al contrario, se basaba en la ausencia de todo eso. Se forjó en los pequeños momentos, en los cumpleaños infantiles de sus hijos, en las navidades en Sandringham, en las barbacoas de verano en Balmoral. Se basaba en un entendimiento mutuo, casi telepático, de lo que significa realmente servir a la corona. William, Catherine y Eugenia compartían el mismo lenguaje, el del deber, el de la discreción, el de aguantar y seguir adelante que les había inculcado la reina Isabel. No necesitaban hablar de su lealtad, porque la demostraban cada día con sus acciones, con su trabajo silencioso y su compromiso con la institución. Eran tres personas que, a pesar de sus diferencias, remaban en la misma dirección. Mientras tanto, la relación con Harry y Meghan se había convertido en un campo de minas emocional, en una fuente constante de estrés y de drama. Cada llamada era una nueva queja. Cada encuentro una nueva estrategia mediática. La diferencia era abismal. Con William y Catherine, Eugenia podía ser simplemente ella misma. No había pruebas de lealtad, no había bandos que elegir. Había normalidad,
cariño y, sobre todo, un profundo respeto mutuo. Y a medida que la tormenta de los Sussex arreciaba, ese remanso de paz se volvió cada vez más vital para ella. Se dio cuenta de que la verdadera familia no es la que más ruido hace para exigir tu atención, sino la que está ahí en silencio, ofreciéndote un puerto seguro cuando el mar se vuelve demasiado bravo. Y William y Catherine, a pesar de estar en el ojo del huracán, nunca dejaron de ser ese puerto para ella. Esa lealtad silenciosa, esa conexión inquebrantable, fue la que finalmente le dio la fuerza para tomar la decisión más difícil de su vida. Y dentro de ese puerto seguro, una figura emergió como el faro que guiaría a Eugenia a través de la oscuridad. Y esa figura fue Catherine, la princesa de Gales, la reina silenciosa. Su papel en toda esta historia es absolutamente fundamental, aunque se haya desarrollado casi por completo entre bambalinas, porque mientras Meghan Markle ocupaba horas y horas de televisión hablando de su dolor, Catherine estaba librando su propia batalla en silencio, enfrentándose a un nivel de escrutinio y a unos ataques personales que habrían destruido a cualquiera, y Eugenia lo vio todo. Vio cómo Meghan, en la entrevista con Oprah, lanzaba una acusación calculada y devastadora, insinuando que Catherine la había hecho llorar antes de su boda. Una acusación que Catherine, por su posición y por el protocolo, no podía desmentir públicamente. Estaba indefensa, obligada a recibir el golpe sin poder defenderse. Eugenia vio eso y mucho más. Vio cómo la prensa, alimentada por las narrativas que venían de California, la comparaba constantemente con Meghan, casi siempre dejándola en mal lugar. Vio cómo cada uno de sus gestos era analizado y criticado. Y mientras todo eso ocurría en la esfera pública, Eugenia veía en privado a una mujer que soportaba esa presión inimaginable con una dignidad y una fuerza extraordinarias. Veía a una futura reina que, a pesar de los ataques personales y de las traiciones, nunca perdió la compostura. Una mujer que entendía perfectamente que su papel no era ganar una batalla de relaciones públicas, sino servir a la corona y proteger a su familia. Y lo más importante de todo, a pesar de tener todos los motivos del mundo para hacerlo, Catherine nunca le cerró la puerta a Harry. Siempre mantuvo una línea de comunicación abierta, siempre esperó una reconciliación que, por desgracia, nunca llegó. Esa fortaleza, esa discreción, esa lealtad inquebrantable a la institución por encima de su propio dolor, se convirtió para Eugenia en un ejemplo a seguir. Era el espejo en el que se miraba, y la imagen que le devolvía a ese espejo contrastaba brutalmente con el ruido, el drama y el caos que venían constantemente de California. Por un lado, tenía a Catherine, la encarnación del deber silencioso, una mujer que aguantaba los golpes y seguía adelante. Por otro, tenía a Meghan, que convertía cada agravio real o imaginario en un espectáculo mediático global. La diferencia era tan abismal, tan evidente, que ayudó a Eugenia a clarificar sus propias lealtades. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no reside en gritar tu dolor al mundo para que todos te escuchen. Reside en soportarlo en silencio, con la cabeza alta, sabiendo que estás luchando por algo mucho más grande que tú misma. Y esa lección, aprendida observando a la reina silenciosa, fue la que la preparó para el inevitable y doloroso momento de tener que elegir, de una vez por todas, de qué lado de la historia quería estar. Y entonces llegó el momento, el clímax de esta tragedia silenciosa. Porque al final, por mucho que intentes evitarlo, por mucho que intentes ser neutral y querer a todo el mundo, la vida te pone en situaciones límite. Te acorrala, te quita todas las salidas y te obliga a elegir. Y Eugenia, la pacificadora, la que siempre había huido del conflicto, tuvo que tomar la decisión más brutal de su vida. Y eligió, con todo el dolor de su corazón, pero con una claridad absoluta, eligió un bando. Su decisión de retirarse discretamente del círculo de los Sussex y más tarde de volver a la primera línea de la monarquía en su momento de mayor necesidad no fue un acto impulsivo.
Fue el resultado de años de dolor, de reflexión y de una lenta pero inexorable toma de conciencia. Fue el final de un camino. Pero es muy importante entender esto. No fue una decisión contra Harry. En el fondo de su corazón, estoy convencido de que nunca dejó de querer a ese primo con el que compartió su infancia. No se trataba de castigarle ni de darle la espalda, se trataba de algo mucho más grande. Fue una decisión a favor de la institución que le dio un propósito y un lugar en el mundo. Fue una decisión a favor de su abuela, la reina, a la que vio sufrir en silencio los embistes de las acusaciones. Y sobre todo, fue una decisión a favor de la gente que la había sostenido en silencio durante toda su vida, William y Catherine. Eligió la discreción frente al espectáculo, eligió el deber frente al drama. Eligió la lealtad silenciosa y probada frente a la lealtad exigida y transaccional. Eligió la familia que se quedaba y luchaba frente a la que se había ido y atacaba desde la distancia. No nos engañemos. Fue una decisión absolutamente desgarradora. Tenemos que intentar imaginar lo que tuvo que pasar por su cabeza. Era como si le pidieran que se cortara un brazo. Era renunciar a una de las relaciones más importantes de su vida, sabiendo que, probablemente, nunca volvería a ser la misma. Fue la decisión de una mujer que siempre se había sentido un poco al margen, una niña rota por los escándalos de sus propios padres y que ahora tenía que elegir entre las dos mitades de su corazón. Por un lado, el primo que era su alma gemela, su refugio. Por otro, el primo que representaba el futuro de la corona, la estabilidad, el legado. Y en esa elección imposible, Eugenia demostró una fortaleza y una claridad de principios que nadie esperaba de ella. Sacrificó una parte de sí misma, una parte de su felicidad personal, por lo que ella consideraba un bien mayor. Y ese acto, ese sacrificio silencioso, es lo que la convierte en una de las figuras más trágicas, pero también más admirables, de toda esta saga. Porque a veces el acto de lealtad más grande no es luchar por alguien, sino saber cuándo tienes que dejarle ir para proteger a todos los demás. Una vez tomada una decisión tan monumental, la pregunta es, ¿cómo se comunica? ¿Cómo se materializa esa elección sin necesidad de dar una entrevista explosiva o de escribir un libro? La respuesta está en el lenguaje secreto de la realeza. El lenguaje de los gestos. La monarquía británica es experta en este arte. A lo largo de los siglos han perfeccionado la habilidad de comunicar mensajes potentísimos sin pronunciar una sola palabra. Un broche, el color de un vestido, la persona con la que te sientas en un coche, todo tiene un significado, todo es un símbolo. Y Eugenia, como Windsor de pura cepa, domina este lenguaje a la perfección. Su cambio de lealtad no se anunció en un comunicado de prensa. Se ejecutó a través de una serie de gestos sutiles pero inequívocos, diseñados para ser entendidos por aquellos que saben leer entre líneas. Primero, las llamadas telefónicas a California se hicieron cada vez menos frecuentes, hasta prácticamente desaparecer. El flujo constante de información y apoyo se cortó de raíz. Luego llegaron los gestos de apoyo en la otra dirección. Una llamada de ánimo a Catherine tras una nueva oleada de ataques. Una visita discreta y privada a William para mostrarle su apoyo incondicional. Pequeños actos, invisibles para el público, pero que dentro de los muros de palacio resonaron como un trueno. Significaban que el último puente, la última aliada interna que les quedaba a los Sussex, había cambiado de bando, y el gesto culminante, por supuesto, fue su regreso a los deberes reales. No fue solo un acto de servicio, fue el símbolo definitivo de su elección. Piénsalo bien. Al aparecer en un acto público junto a William, sonriendo y cumpliendo con su deber, Eugenia estaba enviando un mensaje sin palabras, pero absolutamente demoledor. Estaba diciendo, mi sitio está aquí, mi lealtad está con el futuro de la corona, apoyo al futuro rey y a la futura reina. No necesitaba nombrar a nadie, no necesitaba criticar a nadie. Su sola presencia, su lenguaje corporal, su compromiso visible con la institución,
Lo decían todo. Era una declaración de principios en movimiento. En el mundo de la realeza, donde las palabras a menudo se usan para ocultar la verdad, los gestos son el único idioma verdaderamente fiable. Son la forma en que se comunican las verdaderas alianzas, las verdaderas rupturas y las verdaderas lealtades. Y el regreso de Eugenia a la primera línea, en el momento más oscuro para la monarquía, no fue solo un gesto. Fue el símbolo más poderoso de todos, el punto final de una guerra silenciosa y el comienzo de un nuevo capítulo, tanto para ella como para el futuro de la corona. Y con este nuevo capítulo se abre una nueva era para la princesa Eugenia, porque con su regreso a los deberes reales en plena crisis, no solo está llenando un vacío de agenda. Está haciendo algo mucho más profundo y significativo. Está redefiniendo completamente su papel dentro de la firma. Durante toda su vida, Eugenia había sido definida en relación a otros. Era la hija menor del príncipe Andrés, marcada inevitablemente por los escándalos de su padre. Era la hermana discreta de Beatriz. Y, sobre todo, era la prima confidente de Harry. Su identidad siempre estaba ligada a la de un hombre. Pero ahora, por primera vez, Eugenia se está definiendo por sí misma, por sus propias acciones y por su propia lealtad. Ya no es un personaje secundario en la historia de otros. Se está convirtiendo en la protagonista de la suya. Este es un cambio radical. Al dar un paso al frente, se está posicionando como una figura central en la nueva configuración de la monarquía. Ya no es la prima lejana que aparece en bodas y bautizos. Se está convirtiendo en una trabajadora real senior, una figura de máxima confianza para el futuro rey, y esto tiene unas implicaciones enormes. En un momento en que la confianza es el bien más preciado y escaso dentro de la familia, Eugenia ha demostrado con hechos que se puede confiar en ella. Ha demostrado que, cuando las cosas se ponen feas, su lealtad no está en venta, ni es negociable, su lealtad está con la corona. Y para un William que se enfrenta a la tarea monumental de reinar en un mundo cada vez más escéptico con la monarquía, tener a alguien como Eugenia a su lado, alguien que entiende el sistema desde dentro y cuya lealtad es inquebrantable, es un activo de un valor incalculable. Está pasando de ser simplemente una princesa a ser una consejera, una mano derecha, una de las pocas personas en el círculo íntimo del rey en la que podrá delegar y confiar ciegamente. Es un ascenso meteórico, no en la línea de sucesión, sino en la línea de la influencia y la relevancia real. Ha pasado de la periferia al núcleo duro del poder. Y lo ha hecho no a través de intrigas palaciegas ni de juegos de poder, sino a través del camino más difícil y honorable, el del sacrificio personal y la lealtad probada en el campo de batalla. Ha encontrado su lugar, no por derecho de nacimiento, sino por derecho propio, ganado a pulso en el momento más oscuro, y en el frío y calculador mundo de la realeza, ese tipo de lealtad no se olvida nunca. Y ese tipo de lealtad, en ese mundo, tiene consecuencias estratégicas inmediatas. Porque no debemos olvidar nunca que, detrás del drama familiar, opera una entidad fría y centenaria, la maquinaria del poder, la corona. Y esta maquinaria, aunque a veces parezca un dinosaurio anclado en el pasado, tiene un instinto de supervivencia brutal. Es implacable, sí, pero también es increíblemente adaptable. Sabe cómo reajustar sus piezas, cómo cerrar filas y cómo convertir una crisis en una oportunidad. Y la reincorporación de Eugenia de York no es solo una bonita historia de lealtad familiar. Desde el punto de vista de la institución, es una jugada estratégica absolutamente brillante. Es la prueba de que el sistema, por muy dañado que esté, sabe cómo regenerarse y fortalecerse desde dentro. Vamos a analizarlo fríamente. Primero, y más obvio, refuerza la imagen pública de unidad familiar en un momento en que esa imagen estaba hecha añicos. Justo cuando el mundo entero habla de una familia rota e irreconciliable, la vuelta de Eugenia proyecta un mensaje de cohesión. Es una forma de decir, mirad, no todo está perdido. Seguimos siendo una familia unida que se apoya en los momentos difíciles.
Segundo, y de forma muy práctica, trae sangre fresca, joven y sobre todo leal a una primera línea que estaba bajo mínimos. Aporta energía, nuevas ideas y, fundamentalmente, un par de manos extra para repartir el trabajo y aliviar la presión sobre el rey y los príncipes de Gales. Es una solución interna, elegante y que evita tener que buscar fuera o reducir aún más la agenda de la monarquía. Pero el tercer punto, el más importante, es el mensaje que envía. Y es que este movimiento es, por encima de todo, una demostración de poder. La corona está demostrando que no necesita a los desertores. Está demostrando que tiene la capacidad de reconfigurarse, de encontrar nuevos activos dentro de sus propias filas y de seguir adelante, incluso con más fuerza que antes. Es una forma sutil pero inequívoca de decir que nadie es imprescindible, ni siquiera el hijo del rey. La maquinaria es mucho más grande que cualquier individuo. La institución siempre encuentra la manera de sobrevivir, de reajustar sus engranajes y de seguir funcionando. Y al acoger de nuevo a Eugenia, al darle un papel protagonista, la maquinaria no solo se está reparando a sí misma, sobre todo, está enviando un mensaje muy claro y muy frío al otro lado del Atlántico. Y vaya qué mensaje, no nos andemos con rodeos. Cada acto oficial al que asiste Eugenia, cada fotografía en la que aparece sonriente junto a William o Catherine, cada comunicado del palacio que incluye su nombre, es una declaración de guerra fría dirigida directamente a Montecito. Es la respuesta del sistema, una respuesta silenciosa pero absolutamente contundente. Es una forma de decir, sin decirlo, creísteis que sin vosotros nos hundiríamos, pero miradnos, estamos aquí, seguimos adelante. Y hemos encontrado a alguien leal para ocupar vuestro lugar. Cada uno de sus compromisos oficiales es un recordatorio de que la institución es, y siempre será, mucho más fuerte que cualquier drama individual. Es la materialización del principio de que el espectáculo debe continuar, con o sin ellos. Este movimiento es, en la práctica, un cierre de filas en toda regla. La familia real, herida y debilitada, ha reaccionado replegándose sobre su núcleo más leal, y en ese núcleo, ahora, está Eugenia. Su presencia constante al lado de la rama principal de la familia sirve para aislar aún más a los Sussex. Porque si la única persona que quedaba dentro que parecía entenderles y apoyarles ha decidido, de forma tan visible, volver al redil, ¿qué les queda? Les quita el argumento de que toda la familia estaba en su contra, les quita a su última y más valiosa aliada. Es una jugada maestra en el tablero de la opinión pública. Ahora, cualquier ataque futuro desde California ya no será visto como la queja legítima de una pareja marginada, sino como un ataque a una familia que incluye a la prima que un día fue su mejor amiga. Muy bonito, sí, señor. La estrategia es brutal en su simplicidad. La corona ha entendido que no se puede ganar una guerra de titulares contra Meghan y Harry, porque ellos siempre están dispuestos a subir la apuesta, a revelar un secreto más íntimo, a lanzar una acusación más grave. Así que, en lugar de jugar a su juego, han cambiado las reglas, han optado por el silencio y la acción. Y la acción más poderosa de todas ha sido la de elevar a Eugenia. Han creado un contraste visual y simbólico devastador. Por un lado, una pareja en California que vive de contar su historia de victimismo. Por otro, una princesa en el Reino Unido que, en el momento de mayor crisis, ha dejado todo para servir a su país y a su familia. El mensaje para el público es claro. ¿Quién encarna mejor los valores de la monarquía? ¿Quién demuestra una verdadera lealtad? Con este movimiento, los Sussex han quedado más aislados y su narrativa más debilitada que nunca. Llegados a este punto, con las líneas de batalla claramente dibujadas y las lealtades redefinidas, surge la pregunta inevitable, la pregunta del $1.000.000, ¿se puede reparar lo que está tan profundamente roto? ¿Hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que algún día veamos a los dos hermanos William y Harry reconciliados? Y a Eugenia,
De nuevo, actuando como puente entre ellos, es la pregunta que todos se hacen, la esperanza que muchos todavía albergan. Pero si somos honestos y vemos las cosas con la frialdad del análisis histórico, la verdad es que probablemente no. Viendo cómo funcionan estas cosas y la profundidad de las heridas infligidas, una reconciliación total parece, a día de hoy, una utopía. Se ha cruzado un punto de no retorno. Se han dicho cosas que no se pueden desdecir y se han hecho cosas que no se pueden deshacer. La decisión de Eugenia de cerrar filas con William y Catherine no debe ser interpretada como un paso intermedio hacia una futura paz. Al contrario, es la aceptación, dolorosa pero necesaria, de que la fractura es permanente. Es el reconocimiento de que hay que elegir un bando porque ya no existe un terreno neutral. Su movimiento no busca tender puentes hacia una futura reconciliación, lo que busca es reforzar los muros de la fortaleza que ha decidido defender. Es una decisión pragmática. Ha entendido que no se puede reconstruir una relación sobre cimientos de desconfianza y acusaciones públicas. Antes de poder perdonar, tiene que haber arrepentimiento. Ypsilon de momento no parece haber ni Hastroyel. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente trágica, porque esta no es solo una historia de conflictos y estrategias. Es la historia de una familia rota, de un hermano que ha perdido a su único hermano, de una prima que ha tenido que sacrificar a uno de sus seres más queridos. Y aunque la maquinaria de la corona siga funcionando y el espectáculo deba continuar, esas heridas personales, esas cicatrices en el corazón, permanecerán para siempre. A veces, en la vida, hay que aceptar que no todos los cuentos tienen un final feliz. A veces hay que aceptar la realidad, por muy dolorosa que sea, porque es el único camino para poder avanzar. Y la familia real, con Eugenia ahora firmemente a su lado, parece haber aceptado esa triste realidad. Han decidido avanzar, aunque eso signifique dejar a alguien atrás para siempre. Y así llegamos al corazón de esta historia, porque si quitamos las coronas, los palacios y los titulares, la historia de Eugenia es, en el fondo, una historia profundamente humana y con la que, de alguna manera, todos podemos conectar. Es la historia de una mujer que solo quería ser leal a los suyos, que solo quería mantener unida a su familia y que se vio, sin comerlo ni beberlo, atrapada en una guerra que ella no empezó. Una guerra de egos, de narrativas y de ambiciones que la superaba por completo. Su único pecado, si es que se le puede llamar así, fue su bondad, su incapacidad para creer que alguien pudiera utilizar su cariño como un arma. Durante años intentó hacer lo correcto, ser el puente, la pacificadora, pero se encontró con que en esa guerra no había lugar para la paz, solo para la victoria incondicional de un bando sobre el otro. Su viaje no ha sido nada fácil. Imagina la ansiedad, la culpa, el dolor de sentir que estás traicionando a alguien a quien quieres, hagas lo que hagas. Imagina la soledad de no poder compartir tu angustia con nadie, porque cualquier palabra podía ser utilizada en tu contra. Ha sido un camino de espinas, un auténtico calvario emocional que la ha obligado a madurar a marchas forzadas y a descubrir una fortaleza interior que ni ella misma sabía que poseía. Ha tenido que aprender a poner límites, a proteger su propio bienestar emocional y, finalmente, a tomar una decisión que sabía que le rompería el corazón, pero que era necesaria para su propia supervivencia y para la de la institución a la que sirve. Ha sido una transformación dolorosa, la de una joven idealista que creía en la unidad familiar por encima de todo, a una mujer pragmática que ha entendido que, a veces, hay que amputar un miembro para salvar el cuerpo entero. Pero al final de ese túnel oscuro parece que, por fin, ha encontrado la luz. Al tomar una decisión y ser fiel a sus propios principios, la princesa Eugenia parece haber encontrado, por fin, su verdadero lugar en el mundo. Y, curiosamente, no es un lugar bajo los focos, en el centro del escenario. No aspira a ser la más popular ni la más fotografiada. Al contrario, ha encontrado su sitio en un segundo plano. Pero un segundo plano fundamental.
Se ha convertido en un pilar silencioso pero indispensable que sostiene toda la estructura desde dentro. Es la confidente del rey, el apoyo de la reina, la tía divertida de los príncipes herederos. Es la encarnación de la lealtad silenciosa, esa fuerza invisible que sin hacer ruido mantiene unida a la corona en sus momentos más oscuros. Y en ese papel, alejada del drama y centrada en el deber, parece haber encontrado una paz y un propósito que le habían sido arrebatados durante demasiado tiempo. Y esa paz, ese propósito encontrado en medio del caos, nos deja una última y poderosa lección. Porque si algo nos enseña toda esta enrevesada y triste historia, es una verdad universal sobre la naturaleza de la familia y la lealtad. Nos enseña que la familia, cualquier familia, pero especialmente aquellas que operan en estas altas esferas de poder y escrutinio, no es un refugio idílico, es un campo de minas emocional. Un ecosistema complejo de amores, celos, rivalidades y recuerdos compartidos, donde cada palabra y cada silencio tienen el poder de construir o de destruir. Y en ese campo de minas, la lealtad es el único mapa que puede guiarte, pero no cualquier tipo de lealtad. La historia de Eugenia, Harry y Meghan nos demuestra de forma brutal que la verdadera lealtad no es algo que se pueda exigir o manipular, no es una transacción. No es un contrato que se firma con cláusulas de exclusividad. No puedes obligar a nadie a serte leal, ni puedes castigarle si su lealtad no se alinea perfectamente con tus deseos. Eso no es lealtad, es control. La verdadera lealtad, la que resiste el paso del tiempo y las peores tormentas, es algo mucho más orgánico y profundo. Es algo que se gana día a día, con el tiempo, con respeto mutuo y, sobre todo, con un apoyo incondicional que siempre, siempre va en ambas direcciones. Es dar sin esperar recibir y saber que la otra persona hará lo mismo por ti. Eugenia le dio esa lealtad incondicional a Harry durante toda su vida. Estuvo a su lado en sus peores momentos, sin pedir nada a cambio. Pero cuando ella se encontró en una posición imposible, atrapada entre dos fuegos, presuntamente no recibió el mismo apoyo incondicional. En su lugar, se encontró con un ultimátum, o nosotros o ellos. Y en ese preciso instante, la balanza se rompió. Porque la lealtad que se basa en el miedo o en la presión no es lealtad, es sumisión. Y la lealtad que no es recíproca, simplemente, no es sostenible. Al final, Eugenia eligió la lealtad silenciosa y probada de William y Catherine, porque era una lealtad que no le exigía renunciar a una parte de sí misma, sino que la acogía tal y como era. Y esa es, quizás, la lección más importante de todas. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya resultado interesante y, sobre todo, que os haya dado una nueva perspectiva sobre esta compleja y dolorosa saga familiar. Como hemos visto, la historia del regreso de Eugenia es mucho más que un simple reajuste en la agenda de la Casa Real. Es el capítulo final de una historia sobre la lealtad, la manipulación y las decisiones imposibles que a veces nos pone la vida por delante. Es la crónica de cómo una princesa que solo quería mantener unida a su familia se vio obligada a elegir un bando, encontrando en el camino su verdadera fortaleza y su lugar en el mundo. Una historia con muchas luces, pero también con sombras muy, muy oscuras. Ahora me encantaría saber qué piensas tú. ¿Crees que Eugenia hizo bien en elegir un bando de forma tan clara o debería haber intentado mantener su neutralidad a pesar de las presiones? ¿Es posible perdonar después de una fractura tan profunda o hay heridas que simplemente nunca llegan a cicatrizar? Déjame tu opinión en los comentarios, que siempre me interesa muchísimo leeros y ver los diferentes puntos de vista. Si te ha gustado el video y quieres apoyar al canal para que podamos seguir desentrañando estas historias, te agradecería enormemente que le dieras a like y lo compartieras. Y si no sabes qué comentar, que de verdad que siempre se agradece que comentéis para que el algoritmo nos trate bien, me puedes dejar este emoticono de aquí en los comentarios y yo te daré un corazón tan pronto como pueda.
También quiero dar las gracias, como siempre, a los maravillosos miembros del canal por apoyarnos de esa manera tan especial. Vuestra ayuda es fundamental. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero de verdad que os haya resultado interesante y que os haya ofrecido una nueva perspectiva sobre esta increíblemente compleja saga familiar. Ahora, como siempre, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Eugenia tomó la decisión correcta o hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? Dejádmelo todo en los comentarios, que sabéis que me encanta leeros. Si no sabéis qué comentar, que de verdad que un comentario siempre ayuda muchísimo, me podéis dejar este emoticono de una corona y yo os daré un corazón tan pronto como lo vea. Gracias por ver Finalmente lo confesaron. Vuestro apoyo es lo que hace posible que sigamos investigando estas historias. Si os ha gustado este contenido, no olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderos ningún detalle de nuestros próximos videos. Quiero dar las gracias como siempre a los maravillosos miembros del canal por su apoyo incondicional. Y ahora sí, sin nada más que añadir, nos vemos en la próxima. ¡Ciao!